Tiempo de entrevista que nos ofrece el Partido Regionalista de Cantabria, en este caso para saludar y para entrevistar al candidato a la alcaldía de Ampuero por el PRC, a Chusmi Díez, que está con nosotros aquí esta noche, Jesús Manuel Díez. Hola Chusmi, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Candidato a la alcaldía por el Partido Regionalista, a la alcaldía del Ayuntamiento de Ampuero. Me gustaría empezar esta entrevista preguntándote qué balance haces tú de los últimos 4 años. Pues balance en cuanto sería el tema personal. Nosotros llevamos, yo actualmente, 4 años en el Ayuntamiento de Ampuero como concejal, anteriormente no había estado nunca, y han sido 4 años que me han servido para conocer los entresijos, ¿no?, del Ayuntamiento, y también para conocer un poco más la idea que tienen los vecinos de nuestro municipio, porque aunque yo toda la vida he vivido en Ampuero, tengo un negocio en Ampuero, pues no lo vives igual que cuando estás en el ayuntamiento, que te vienen a dar las quejas, ¿no? Cuando en el ayuntamiento a veces no son receptivos a ciertas quejas, pues nos toca a los de la oposición, que es donde estamos ahora, pues nos toca atender esas quejas. Y bueno, en ese tema personal, muy gratificante, ¿sabes?, el ayudar a los vecinos en lo que hemos podido, porque somos oposición, repito. Pero bueno, el escucharles, ver sus sensibilidades, nos ha ayudado y nos ha dado ganas para en estas elecciones volver con más fuerza, ¿no?, otra vez a intentar a ver si esta vez podemos hacer algo. Y luego, en cuanto al partido, pues yo creo que el balance también ha sido positivo, porque anteriormente teníamos nada más un representante, en estas ya tenemos 2 representantes, hemos hecho un montón de escritos, de mociones, y entonces en el tema de como partido, como grupo, hemos crecido, y yo creo que eso se lleva a la calle, y la sensibilidad que hay en la calle es que hemos hecho un buen trabajo. ¿Cuál crees tú que es ¿Cuál crees? Es que es muy genérica la pregunta, pero ¿cómo ves tú la situación del municipio de Ampuero, sus principales problemas o debilidades? Pues, hombre, el problema de Ampuero es que estamos hace ya tiempo anclados un poco en el pasado. No se ha desarrollado el municipio lo que debería y estamos un poco como a la cola de todos los municipios de la comarca. Estamos muy carentes de infraestructuras, de temas de, pues eso, de darle un poco la imagen renovada al municipio, que no la tenemos. Estamos un poco como grises. Yo siempre suelo decir, la gente me pregunta, yo es que Ampuero lo veo gris. Veo muchas carencias de modernización, de que no nos hemos quedado anclados en el tiempo. Los anteriores grupos políticos que han estado gobernando se han dedicado un poquitín a dejar pasar el tiempo. Pues venga, seguimos, lo dejamos, pero no se ha innovado. Nosotros lo que queremos es darle un cambio, un giro. O sea, necesitamos adaptarnos a los tiempos, modernizarnos y no anclarnos en el pasado y hacer lo que está pasando, que es que los últimos meses del año es cuando se hacen 4 obras de chapa y pintura, pero que realmente los problemas del pueblo no se están solucionando. ¿Proyectos que el PRC contemple para los próximos 4 años si gobernase? Pues nosotros tenemos varios proyectos así fundamentales. Nos parece importantísimo porque llevamos 4 años pidiéndole al equipo de gobierno que se mire la viabilidad de hacer lo que sería la residencia de mayores. Está en el edificio de obras públicas del Gobierno de Cantabria y del Estado, que tienen un edificio que es compartido, que estamos a ver si nos lo ceden al Ayuntamiento. Hemos conseguido que el Gobierno de Cantabria se comprometiese a la cesión de su parte, el Gobierno central por fin ha dicho que quiere deshacerse del edificio, entonces tenemos el edificio, tenemos un proyecto que es, creo que puntero, porque sería aunar 2 cosas. Por un lado, el tema social con residencia de ancianos, centro de día, y otro también muy importante que es al final puestos de trabajo, porque no hay que olvidar que en un sitio de estos al final lo que hay son muchos puestos de trabajo. Entonces es un proyecto puntero. Hemos estado 4 años empujándolo, no hay narices de que se haya movido nada. Ahora con el tema de las obras del río vamos a salvar el polígono, lo vamos a tener protegido, necesitamos ampliar el polígono industrial, necesitamos ampliar suelo industrial, necesitamos ganar terreno para poder montar industrias. Un pueblo que no tenga economía, al final estamos perdidos. El tema del comercio también en Ampuero está un poco como obsoleto y necesitamos zonas de aparcamiento. Entonces al final necesitamos ampliar el polígono, zonas de aparcamiento para la gente que viene al municipio a hacer sus compras, necesitamos esa residencia de mayores. Hay muchos proyectos y al final, bueno, pues vamos en esa línea, en modernizar un poco, innovar y buscar soluciones a todo. Me hablas, por un lado, de la ampliación del polígono industrial, que además es una zona que en principio efectivamente quedará a futuro protegida de posibles inundaciones o más protegida de lo que está ahora. Me hablas de aparcamiento. Ampuero tiene un problema de aparcamiento. ¿Cómo se puede solucionar ese problema? ¿En qué terreno, en qué zona podemos habilitar aparcamientos? A ver, el problema
es grave porque tampoco es que tengamos mucha zona en el centro del pueblo donde poder hacer este tipo de intervenciones. Nosotros en su momento presentamos varias mociones que cabía la posibilidad de hacer algún tipo de aparcamiento en elevado, hacer, ¿sabes?, tipo un edificio que al final serían plazas de aparcamiento, que podría darse el caso de que parte de los vecinos tuvieran sus plazas fijas dentro, pagando una cuota por esas plazas, entonces quitarías vehículos de la calle y dejarías más espacio libre para los coches de la gente que viene de fuera. Hay propiedades, fincas, que están no en el centro del pueblo, claro, por supuesto, pero a poca distancia del centro, que actualmente son rústicas, pero bueno, que lo que necesitamos es hacer un plan de ordenación urbana, que no le tenemos, y establecer dónde van a estar esas zonas. Y claro, necesitamos también a los técnicos que nos asesoren, porque claro, yo puedo plantear ahora una zona, pero luego tienen que venir los técnicos. Tenemos el problema de la Confederación Hidrográfica, que nos va a decir si podemos o no podemos hacerlo ahí. Al ser terreno rústico, el poderlo cambiar, o sea, hay una serie de requisitos que tenemos que hacer, pero que si no nos ponemos en marcha, no vamos a tener nunca esa posibilidad de hacerlo. Nosotros necesitamos el aparcamiento, eso es vital, y necesitamos, si nosotros estaríamos en el gobierno, lo primero sería empezar a estudiar dónde se puede hacer esa intervención. Echando un vistazo a vuestro programa electoral, habláis también de una ampliación que consideráis necesaria para el centro de salud. Claro, el centro de salud de Ampuero, a ver, es un edificio que tiene casi 30 años, y el problema es que, como todo, se queda pequeño. Tenemos problemas de plazas de aparcamiento, no hay plazas de aparcamiento ni para el personal que trabaja dentro, ni siquiera para la gente que va a consulta. O sea, hay gente de los barrios del propio municipio que tienen problemas a la hora de bajar, gente mayor, pues que no tienen dónde dejar el vehículo. Entonces, tenemos problemas de aparcamiento. Tenemos problemas de espacios. Ya actualmente la población de Ampuero va creciendo poco a poco, tenemos esa gran suerte, que va creciendo el nivel de habitantes que tenemos, censados, y al final eso necesita más médicos, más enfermeras o enfermeros, necesitamos a veces salas polivalentes pues para hacer diferentes actividades. Cuando la pandemia no teníamos espacios para hacer nada y se tuvo que poner una carpa improvisada en la calle, y te atendían en la calle, porque no había espacios suficientes para atender. Entonces, el centro médico se ha quedado pequeño y necesitan pues más espacios. Entonces, necesitamos ampliarle tanto lo que es la zona de edificio de servicios médicos como la zona de aparcamiento. En materia de educación, ¿qué tenéis en mente? Pues ahí tenemos muchas cosas en mente. El tema es que tenemos un centro escolar que también en tema de espacio está muy limitado, porque también en su momento no se le mantuvo ninguna zona para posible ampliación del centro, entonces estamos muy limitados. Uno de los proyectos que nosotros planteábamos era hacer una especie de polideportivo en semisótano, algo que sí que sería viable hacerlo, porque necesitamos zona cubierta, porque el patio del colegio no tiene una zona cubierta, o sea, cuando están lloviendo, los niños pequeños tienen que jugar en los pasillos del edificio y los niños mayores en un porche pequeñito. Entonces, hay muchas carencias en ese sentido. Tenemos también la necesidad de arreglar una parte del tejado del colegio nuevo, por decirlo de alguna manera, que se le llama el edificio más moderno, y tiene una serie de necesidades. Luego, tenemos una gran suerte, que para ser un pueblo relativamente pequeño contamos con un centro de formación profesional, y ese centro de formación profesional, lo hemos hablado alguna vez, está un poco obsoleto, o sea, tiene especialidades que había que modernizar. Están bien, porque son cosas que en la zona durante muchos años se ha trabajado de eso, que era el tema de mecanizado, pero hoy en día ya ese tipo de tecnología se está quedando más obsoleta y necesitamos hacer un centro donde se llamen a nuevas especialidades, donde poder atraer a la gente para otras cosas que no sea el mecanizado, que ya tenemos mucha gente formada, que está bien, pero que necesitamos ampliarlo un poquitín. El edificio, en realidad, se queda pequeño, pero bueno, se puede ir adaptando. Tampoco tiene pista cubierta, o sea, tiene un polideportivo para el interior, pero no tiene pistas cubiertas, no tiene zona de aparcamiento. La gente que viene de fuera al instituto se ve con el problema de que no tienen donde dejar el vehículo, entonces necesitamos en la zona del instituto ampliar lo que sería aparcamiento, zona de aparcamiento, necesitaríamos hacer una pista cubierta y luego necesitaríamos hacer unos talleres y una renovación integral de lo que es las enseñanzas que se están dando actualmente. Entiendo que un buen entendimiento con la Consejería de Educación, porque claro, las líneas de estudio las implanta la Consejería, las solicitan los centros, pero las implanta la Consejería, ¿no? Claro, nosotros, por ejemplo, nos venimos quejando porque el Ayuntamiento ha comprado actualmente terreno para la ampliación del instituto, pero se ha hecho sin cabeza, o sea, no está mal hecho porque se necesita el terreno, pero no sabemos si el terreno que estamos comprando es el que realmente se necesita, porque no sabemos qué es lo que se va a hacer. Entonces, el Ayuntamiento ha jugado por libre, que es una de las características que tiene el actual equipo de gobierno, que juega por libre. Entonces, se debería haber ido a la consejería, a hablar con la consejera, con el director de formación profesional y haber
valorado qué es lo que se podía ir haciendo en Ampuero y qué es lo que se necesitaba. Hemos comprado los terrenos, pero sin llegar a un acuerdo con ellos. Entonces, previamente a todo esto, deberíamos de haber hablado primero, ver cuáles eran las necesidades y en función de eso haber actuado. Ahora tenemos unos terrenos que no sabemos si van a ser los adecuados o no para las especialidades que se pueden implantar, teniendo en cuenta lo que te digo, un poco la renovación de todos los medios educativos que hay ahí. ¿Qué proponéis dentro del programa del Partido Regionalista en materia cultural? Pues, hombre, el problema de Ampuero es que nunca se ha puesto en valor el tema de los bienes patrimoniales que tenemos. O sea, nosotros, por lo que sea, en Ampuero no hemos sabido vender la parroquia, el edificio de la iglesia, tenemos la Torre de Espina, que es muy hablada y que incluso hay libros que hablan de ella, pero el municipio de Ampuero, por H o por B, no ha sido capaz de vender esa imagen, no hemos sido capaces de vender ese producto. Tenemos mucho producto bueno, por decirlo de alguna forma, en tema de molinos de agua. Tenemos, hay un paseo real, que era de la antigua fábrica de anclas, o sea, hay un patrimonio cultural muy grande en Ampuero, y no se ha sabido trabajar nunca en él, o sea, lo hemos dejado un poco como quieto parado. Tenemos potencial, entonces necesitamos todas esas cosas culturales, hacer centros de interpretación o hacer historia de la propia historia de Ampuero para poderla vender y hacer atractivo nuestro municipio. El tema es grande, o sea, es muy grande, y luego, por otro lado, porque también entraría en lo que es el tema cultural, tampoco se hace ningún tipo de actividad con la juventud, o sea, tampoco se la tiene en cuenta, o sea, no tenemos ni en valor lo que sería la historia propia del pueblo, ni hay actividades culturales para los jóvenes, ¿sabes?, para atraerles y tenerles contentos y hacerles atractivo el tema. Es un poquitín que habría que hacer eso, sacar en valor nuestra propia cultura y luego que los jóvenes la puedan conocer de alguna forma y hacerles partícipes de ello, de todo un proyecto. Habláis de vivienda pública, ¿cómo la gestionaríais o cómo lo haríais viable? Porque Ampuero no tiene muchos terrenos. Bueno, terrenos tenemos, o sea, el problema muchas veces es que nos encontramos con la Confederación, porque tenemos varios ríos, regatos y demás, tenemos ese problema. Luego, al no haber el famoso plan de ordenación, tenemos mucha zona rústica. Entonces, el problema es si hay zonas y hay espacios, lo mismo que para el polígono, o sea, tenemos sitio y espacio para ampliar. Lo que pasa es que todo eso conlleva que necesitamos informes técnicos, eso hay que empezar a valorarlo. Nosotros la idea, hacer vivienda pública, está claro que tiene que ser con el Gobierno de Cantabria. Nosotros lo que tenemos que hacer es buscar la ubicación y con el Gobierno de Cantabria llegar a un acuerdo para que se haga la construcción de esa vivienda pública. Ampuero tiene una gran suerte, que es que estamos muy cerca de Laredo, muy cerca de Colindres, que el precio de la vivienda en Colindres y en Laredo es elevado, y entonces al final la gente tiende a alejarse un poco de esas zonas por el precio de la vivienda, pero que sin embargo estamos a 10 minutos escasos de Laredo, o sea que al final es casi como estar viviendo en casa. Pero claro, tampoco queremos convertirnos en una ciudad dormitorio, o sea, es que venga la gente a Ampuero y que luego se nos vaya a Laredo. Queremos que la gente venga a Ampuero, se quede a vivir en Ampuero y haga su vida en Ampuero, y cuando quiera volver a Laredo o a Colindres o a donde sea, que tengan esa posibilidad, porque tenemos una magnífica carretera, también hay que decirlo. En Ampuero se ha hablado mucho en las últimas semanas, en los últimos meses, de las instalaciones deportivas, de una idea de un proyecto de nuevo campo de fútbol e instalaciones deportivas, es más amplio que un campo de fútbol. ¿Qué propone el PRC en cuanto a deporte? En cuanto a instalaciones, ¿eh? Pues nosotros lo que decimos es que el actual proyecto era un proyecto que empezó en 1,5 millones, que se nos va a subir a 5 millones de euros, si no son 6, sin contar la adquisición de los terrenos, y nos parece escaso el proyecto. O sea, en su momento ya nos quejamos de la construcción de los vestuarios al lado del campo de fútbol, que se iban a gastar unos 200.000 euros en construir unos vestuarios donde está el actual campo de fútbol, que no se iban a usar, y creemos que va a pasar un poco con este proyecto. Si quieren seguir adelante con la actual zona deportiva y como lo tienen planteado, nos vamos a ver limitados a tener un campo de fútbol, 2 pistas de tenis, 2 pistas de pádel y poco más. Ampuero necesita el poder en un momento determinado, porque claro, no tenemos el dinero para hacer una macroestructura deportiva, pero necesitamos tener la posibilidad de, si necesitamos trasladar el polideportivo que le tenemos metido dentro del polígono industrial, que está mal ubicado, necesitamos trasladarle a algún sitio que no tenga que ser a otra punta del pueblo diferente a donde están las pistas de pádel, las pistas de tenis y el campo de fútbol. O sea, necesitamos poderlo integrar al final todo en la misma zona, y si no es en la misma zona, que sean en zonas muy contiguas. El problema es que se está ahora mismo metiendo prisa y demás por meter el campo de fútbol a calzador en un sitio para salir del paso, y en realidad la solución no es esa, la solución es buscar algo a futuro, no
algo que nos pueda servir para 4 años. Así llevamos con el campo de fútbol varias veces, porque lo hemos tenido ya en 4 sitios, o sea, vamos cambiando el campo de fútbol según las necesidades y nos va pasando. Al final no tenemos una zona deportiva establecida, vuelvo a lo mismo, porque no hay un plan, y como no hay un plan urbanístico, las cosas se están haciendo pues un poco como pollo sin cabeza, ¿no? Al turun tun tun. Vuelves a mencionar el Plan General de Ordenación Urbana, que entiendo, por lo que estás contando, que es lo que el Partido Regionalista considera que es el gran reto que tiene Ampuero por delante, o uno de los grandes retos. Claro, es uno de los grandes retos, porque al final es el que nos va a permitir hacer las viviendas sociales, el que nos va a permitir hacer la construcción de las instalaciones deportivas, el que nos puede en un momento determinado permitir hacer esos aparcamientos, el poder hacer cualquier cosa que queramos hacer, cualquier intervención que queramos hacer en el municipio. Si no lo tenemos, nos encontramos con el reto de zona verde. Ahora mismo, con el tema deportivo, volviendo al tema anterior, el problema es que nos vamos a plantear hacer un campo de fútbol en terreno rústico. Eso, en el pleno, nosotros lo dijimos, eso conlleva que tiene que ser la CROTU la que te diga lo que puedes o no puedes hacer. Entonces, estamos hablando de que en un momento determinado nos pueden decir que el campo no puede ser de hierba artificial, porque se va a hacer una intervención en una superficie tan grande, terreno rústico, que nos van a decir, por favor, el campo que sea de hierba natural, porque para hacer un campo de césped artificial tienes que intervenir en 7.000 metros cuadrados, que es más o menos lo que se necesita, y meter una placa de hormigón para poner el campo encima. Entonces, al final, estamos siempre limitados a ese tipo de cosas. Entonces, lo normal es crear un plan que nos permita decir zonas deportivas, terreno dotacional, y que las competencias sobre ese terreno sean municipales, para que pueda el ayuntamiento decidir lo que se puede o no se puede hacer, y no que tengamos que andar pidiendo permiso y diciéndoles, oigan, podemos ahora cubrir las pistas de pádel, porque las pistas de pádel no van a estar cubiertas, pero el día que las queramos cubrir tenemos que pedir un informe a la CROTU, se pueden cubrir, y si nos dicen que no, tenemos unas pistas de pádel pero que no van a estar cubiertas. Entonces, al final, nos estamos metiendo un poco en un pequeño lío, que al final es, yo le decía al señor alcalde en el pleno, que es un piso de alquiler, donde al final tú estás viviendo, pero que no tienes los papeles ni la autorización para poder pintar las paredes. Entonces necesitamos mejorar un poco todo esto. ¿En materia festejos y turismo? Pues en el tema de festejos y turismo, el tema de festejos es un tema que Ampuero lleva haciendo las fiestas fundamentalmente, yo creo que desde que tengo uso de razón, igual. O sea, no se ha variado mucho la programación. Este año ponía mucho hincapié el equipo de gobierno en que se habían traído mejores toreros y tal, pero bueno, aparte de eso, no se está contando con los colectivos. Nos parece fundamental que los colectivos que intervienen, tanto los vecinales, como asociaciones taurinas, como peñas, como la hostelería y el comercio, que se les tenga un poco en cuenta a la hora de ver hacia qué dirección se quiere llevar las fiestas. El tema es que no se cuenta con nadie, se coge la programación del año anterior, se mejora un poco, pues vamos a ver si este año ponemos algún torero mejor, vamos a ver si este año ponemos 2 grupos de música más, pero no se le da un poco una vuelta a cómo hacer más atractiva la fiesta. Entonces nos parece fundamental que hay que reunir a los colectivos que intervienen y ver cómo lo podemos dar una vuelta. El turismo, lo que comentábamos antes, Ampuero tiene mucho patrimonio, no es mucha la cantidad de patrimonio que tiene en cuevas, pero bueno, en edificios singulares, y no se le está dando la importancia. Tenemos la patrona y no se le da la importancia que debería para ser un reclamo turístico. Y en un minuto, Jesús Manuel, ¿por qué crees que tú eres el candidato idóneo a la alcaldía de Ampuero? Pues básicamente, y aunque suene mal, que ya esto lo hemos hablado alguna vez, los 2 candidatos que actualmente se presentan ya han estado. O sea, uno de ellos ha sido 8 años alcalde, el otro lleva 4 años y ya han dado de sí o han demostrado lo que pueden llegar a hacer. No creo que de repente se hayan levantado con la varita mágica y vayan a cambiar. Nosotros somos nuevos en esto, como te decía antes, llevo 4 años en el Ayuntamiento de Ampuero. El equipo que va conmigo es un equipo de Ampuero, de diferentes sectores, que conocemos las necesidades, que no hemos estado nunca en posesión del poder para poder cambiar el pueblo, y necesitamos ese pequeño impulso para que realmente se pueda hacer una transformación de Ampuero. Si no tenemos ese impulso, no podemos cambiar Ampuero, al final nos vamos a quedar otra vez otros 4 años en vía muerta, esperando a que algún tren nos coja algún día. Necesitamos cambiar, y actualmente nos han enseñado que la forma de actuar ha sido la misma. Jesús Manuel Díez Chusmi, candidato del PRC a la alcaldía de Ampuero, gracias por habernos visitado esta noche y haber estado con los espectadores de 11 Televisión. Muchas gracias a vosotros.